Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en este programa de entrevistas y opiniones. Nosotros esta vez vamos a conversar con una invitada, con Artemis Torres. Ella tiene múltiples títulos, es historiadora, también tiene un doctorado en filosofía y trabaja también en el Instituto de Estudios de las Culturas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con ella vamos a conversar sobre Arévalo. Ahora tenemos una fecha conmemorativa. Acabamos de celebrar un aniversario más de la Revolución de Octubre de 1944 y por ese motivo vamos a conversar con Artemis sobre la Revolución del 44, en particular sobre una publicación que ella ha trabajado durante algún tiempo y que está basado precisamente en las ideas de Juan José Arévalo, quien, según algunos historiadores, fue o ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Guatemala en su historia. Y bueno, no vamos a comenzar sin antes referirnos a un hecho muy importante que está ocurriendo a nivel internacional, que es la cumbre de los BRICS. Una cumbre que probablemente inaugura un nuevo mundo multipolar en el que se pone en juego el rol que ha jugado Estados Unidos durante muchos años en la historia del planeta, una historia de dominio, reconocido como un imperio y que ahora pues tiene el reto de mantener o no su hegemonía a nivel mundial. Los BRICS es un grupo que se reúne en una ciudad de Rusia. Se reúnen representantes de 36 países y 22 líderes mundiales. Ahí se está dibujando un nuevo organismo que ya tiene, entre otras cosas, olimpiadas, las llamadas Olimpiadas BRICS, que pretenden pues, ser uno de los ejercicios de este BRICS, que en estos juegos no tienen ninguna discriminación política. En cambio, en las Olimpiadas y en los mismos juegos futbolísticos a nivel internacional hay exclusiones antojadizas. Pero bueno, eso lo dejamos ahí como un paréntesis de la entrevista. Y vamos a conversar sobre nuestro tema principal, que es, como lo decíamos, con Artemis Torres Valenzuela, que es nuestra invitada. Bienvenida al programa, Artemis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Byron, todo muy bien. Gracias por siempre invitarme a tu programa, El Búho, que cada vez circula, se escucha más y sobre todo con temas tan contemporáneos y de época. Así que muy agradecida y muy contenta aquí de estar en tu mesa dialogando. Sí, pues bienvenida nuevamente. Hace pocos días vimos una gráfica donde tú estabas con el presidente de la República, con Bernardo Arévalo, y pues compartían la publicación, que precisamente de eso vamos a conversar, que tú has trabajado y que es un libro aún no publicado sobre las ideas de Juan José Arévalo. ¿Cuál es tu percepción de estos años de cuando se produjo esa revolución del 44? A lo lejos, ¿cómo ves la Revolución de Octubre? Sí, pues yo como historiadora que soy veo que la revolución es sin duda alguna un periodo histórico que tiene, que debemos incursionar en él de manera muy profunda y que todavía hoy pues tenemos la posibilidad de buscar los archivos locales para poder reconstruir ese periodo histórico que quizás muchas veces lo concentramos en la ciudad, pero que estoy segura que al incursionar en los archivos que existen en los departamentos y en algunos municipios,
vamos a poder reconstruir ese momento histórico trascendente para el país. También, como todo momento histórico, hoy está vivo y está presente. Me gustaba ahí algunos anuncios que veían donde dice una revolución viva. Y efectivamente en historia, pues no podemos hacer cortes tajantes, sino cuando percibimos que la historia es un proceso, pues entonces hay causas, hay consecuencias, pero fundamentalmente en esto hay un presente que hay que analizarlo en función de esas causas y de esas consecuencias de este periodo histórico de 10 años, digamos, en tiempo cronológico, no en tiempo social ni en tiempo histórico. Y entonces hoy la veo como un referente, quizás como un gran ideal, pero también con muchas posibilidades de esperanza y posibilidades reales que hoy están ahí, que permanecen todavía aún a los 80 años que hoy no solo se celebran, sino también se conmemoran de este hecho trascendente y que debemos ver hacia atrás, pero también con esta nueva realidad y con estos nuevos factores, ver aquello que sucedió, que está presente y ver cómo se puede posibilitar darle vida a esto y por qué no también irlo ampliando, ese sentido de la democracia, esos 10 años que nos dejaron un país totalmente diferente, ese corte que se hace en términos económicos y políticos, pero que sobre todo también se hace en términos culturales. Y cuando digo culturales es ese gran boom, ¿verdad? Esa potencia que da la revolución en 10 años y que hoy lo vemos. Anoche, por ejemplo, a la Sinfónica Nacional se le da la Orden del Quetzal y fue algo muy emotivo. Yo creo que la Sinfónica como institución de propagación de la cultura, de tocar las vibras internas y las emociones más profundas del ser humano, pues ya lo merecía desde hace un tiempo atrás. Y ayer justamente en el marco de estos 80 años, pues se le dio algo que creo yo que dignifica, en este caso, al talento musical, al talento de la interpretación de los guatemaltecos, pero sobre todo también esa sinfónica que da y que debe de dar más, digamos, bienestar, paz, salud y sobre todo alimento artístico a una población. Te lo digo como algo, digamos, extraordinario. También anoche se interpretó una pieza dedicada al decreto 900 de reforma agraria, en donde a través de la música, los que estábamos ahí, tengo entendido que es una pieza musical que fue en el año 17, en que se inaugura y en que se da a conocer, pero ayer en la gran sala del teatro también la interpretó la orquesta, acompañada de una secuencia de fotografías del fotógrafo Daniel Hernández, y fue muy bonito aprender historia, disfrutar la historia, conocer la historia a partir de la emoción de las artes. Y eso es parte de la revolución y de ese gran proyecto artístico también de los años del 44 al 54. Sí, no cabe duda que la Revolución de Octubre fue un acontecimiento muy trascendental, pero hay guatemaltecos, sobre todo los jóvenes, que conocen muy poco de lo que significó la Revolución de Octubre del 44. Yo a veces voy y pregunto en algunos auditorios cuántos han leído, por ejemplo, Despacho Presidencial, que son las memorias de Juan José Arévalo, y nadie las ha leído. A pesar de la gran importancia, pienso que, bueno, son 80 años transcurridos y probablemente no sé qué tanto en las escuelas se enseña historia para que conozcan lo que significó la Revolución de Octubre, porque probablemente muchos desconocen o bien no le dan ninguna relevancia a la Revolución de Octubre. Pero, ¿qué significó para Guatemala la Revolución de Octubre, Artemis? Sí, pues mira, Byron, significó una ruptura total con esa Guatemala que venía siendo una Guatemala todavía muy rural, una Guatemala en sí misma. Significó posicionar al país dentro de la posibilidad de un país con una economía nacional, ¿verdad? Romper esos vínculos de los monocultivos, quitar o desplazar hasta cierto punto a ciertos sectores de la producción que habían estado siendo herederos desde la época colonial y algunos otros sectores nuevos que se fueron incorporando, sobre todo en el siglo XIX,
y que justamente la revolución lo que hace es tratar de modernizar al país en todo sentido. En términos políticos, se acaban las dictaduras, esos tiranos y esas figuras que rayaban con posturas esbirras. En lo cultural no se diga, todo lo que cada vez más aprendemos de ese gran legado de la cultura revolucionaria, democrática. En términos también podríamos decir políticos, ya lo mencionábamos, pero están totalmente, digamos, involucrados con los términos económicos. En términos sociales, ¿verdad? También la apertura que se da a los pueblos originarios, el comprender lo que significa una Guatemala en donde todos estamos actuando conjuntamente, y sobre todo los pueblos originarios, que es un punto, digamos, medular para un proyecto político que quiere recuperar esa totalidad y que reconoce y valora la posibilidad de la convivencia en solidaridad y unido graníticamente. Por lo menos el proyecto lo plantea, el proyecto incorpora nuevos sujetos sociales que habían estado totalmente anulados, ¿verdad? Desaparecidos en proyectos políticos anteriores. Entonces es realmente un antes y un después de la revolución, con estas figuras que son la Junta, el triunvirato al principio, el gobierno de Juan José Arévalo, el gobierno de Jacobo Arbenz, pero que a la par está también la construcción de todo un proyecto que sí escuchó el clamor del pueblo, de ese pueblo que salió a las calles en su momento y que hoy estamos todavía tratando de comprenderlo y de reunir datos para poder hacer análisis más profundos, más contundentes, que nos aclaren más y que nos den más luces de ese proceso de 10 años, ¿verdad? Por eso el gran esfuerzo. Y con lo que me decías de que la juventud desconoce los grandes alcances de estos gobiernos, es importante quizás decir que se le ha presentado al doctor Arévalo a través de la Secretaría Privada y a dos ministerios muy concretos, como es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, pues un proyecto que surgió por la iniciativa de algunos profesionales sancarlistas, académicos y estudiantes comprometidos, de poder crear y fundar nuestro primer museo dedicado a la revolución, y que se convierta también no solo en una sala de exposición, y que tampoco sea una sala de exposición tradicional, sino que sea realmente un centro de cultura y un centro que promueva la investigación, no solo de este tema, pero fundamentalmente de este tema, porque hay distintos esfuerzos que han sido muy valiosos, libros que interpretan la revolución, actores que han escrito sujetos protagónicos de este periodo histórico. Hay un sinfín de documentación y de información dispersa que debe de reunirse en un solo lugar. Y si me lo permitís, Byron, pues aquí también debo de reconocer el papel de la Universidad de San Carlos de Guatemala como universidad pública, que ha sido una de las instituciones, digamos, de vanguardia, y que ha mantenido el tema de la revolución vivo a través de todos los años, con sus publicaciones, con investigadores e investigadoras que están atentos siempre a estar incursionando en el proceso revolucionario, y con muchas actividades que cada vez nos refuerzan que la importancia de este periodo debe de ser parte de los estudios y del aprendizaje de la historia actual, si queremos comprender a la Guatemala de los últimos años. Entonces, creo que ese museo ojalá se haga pronto una realidad. Vemos que países vecinos y muchos países del mundo tienen sus propios museos que han tenido sus experiencias de revolución. ¿Y por qué Guatemala, con tanto que hay que decir y con una sala que puede darle, digamos, ilustrar a los visitantes en pocos minutos, pues, y de manera amena, desde una perspectiva científica y objetiva de lo que significaron estos 10 años? Sí, tú, y no sé si hay otras personas más, trabajaron esta publicación sobre las ideas, sobre el pensamiento de Juan José Arévalo. ¿Cuáles son los elementos más importantes que encontraron ustedes en el pensamiento del doctor Arévalo? No sé, como revolucionario, como filósofo, como político, como gobernante, las ideas más relevantes que han encontrado ustedes en el estudio que han hecho. Sí,
Este estudio es una parte muy, digamos, pequeña pero significativa dentro del libro que es más voluminoso. En realidad, digamos, el pensamiento de Juan José Arévalo, aparte de que es un pensamiento social que tiene sus grandes aportes como pensamiento político, pensamiento económico, incluso podríamos decir de que el centro de todo ello se sitúa en su pensamiento filosófico. Y ese pensamiento filosófico se va a materializar o se va, digamos, a hacer más útil y práctico en sus principios pedagógicos. Es decir, el pensamiento filosófico de Juan José está influenciado por muchas de las corrientes que en los años 30 y 40 estaban en el mundo y eran realmente vanguardia. Su estancia por varios años en Argentina y ese famoso y maravilloso libro de la Argentina que yo viví, que nos recrea y que nos hace pensar en un Juan José Arévalo muy, digamos, muy dado siempre a su pueblo, siendo él un presidente, un académico, un profesor, alguien, un filósofo, pues nunca perdió esa gran capacidad de tener incluso un lenguaje muy ameno con sus libros, lo demuestra, y muy apegado siempre a la población. Memorias de Aldea, por ejemplo, con esa exquisitez que nos hace sentir el pueblo y sentir que él era del pueblo. Tiene esa, digamos, peculiaridad también en sus ideas filosóficas que, como te indico, se materializan en su pedagogía, que es una pedagogía de la vida, que está basada en esas ideas de la nueva escuela, e incluso siendo estudiante de historia, porque hay evidencias de documentación histórica en donde él es un estudiante que se inscribe en la carrera de historia también en la Universidad Argentina, pues demuestra que va siempre por los ideales más altos de la humanidad y por lo tanto por su pensamiento y sus ideas filosóficas. En función de ello es que el éxito de su educación, por ejemplo, podríamos situarlo de muchas formas, pero quizás una de las más, diría yo, concretas o puntuales, es apostarle a la educación de la personalidad, como lo dice su tesis doctoral, incluso, ¿verdad?, de pedagogía y filosofía, el buscar la personalidad, pero la personalidad del ser guatemalteco, del hombre latinoamericano, de esas raíces mesoamericanas que tenemos y que él no las va a descuidar en ningún momento. Y algo ahí fundamental que te decía, que es a mi criterio, parte del éxito de su educación o de la idea de educación que él tiene, es el combinar los extremos. En educación, como todos sabemos, buscamos verdades y ciencia, ¿verdad? Pero esas verdades y ciencia tienen que estar en su otro punto extremo, fundamentadas también en algo que debe ser constante en la personalidad de todo individuo, que son sus principios éticos, su mundo axiológico y sus valores morales. Entonces, buscar la ciencia a través sobre la base de esos principios de moralidad y de ética que todo individuo debe tener, y sobre todo los niños, formarlos. Pero en medio de esos dos extremos o de esos, digamos, puntos distantes pero unidos, hay algo que es especial y es el impulso a las artes, ¿verdad? La capacidad creativa y el dedicarle todo, digamos, sus libros y todo un pensamiento al cultivo de las emociones y a la atención de la personalidad desde esa formación, digamos, que va a mediar estos dos puntos y que se va a convertir en el elemento fundamental, ¿verdad? Lo vemos a lo largo de todo su proyecto educativo. Entonces, buscar la ciencia sobre los principios morales y éticos, pero mediado todo eso por la amplitud o por la gama del conocimiento artístico. Entonces, ahí nos explicamos cómo el proyecto de las escuelas tipo federación, cómo el gran impulso a los artistas de la época, cómo no desatender a los niños en su formación inicial, estimulando su parte creativa. ¿Para qué? Para tener niños futuros ciudadanos, hombres y mujeres que piensan por sí mismos, que son legítimos, que son auténticos y que tienen una propia personalidad basada en principios de nobleza, pero también con criterios muy particulares. ¿Era Arévalo o su equipo? Porque uno, cuando analiza la personalidad de Arévalo, se encuentra
uno con una personalidad muy polifacética. ¿Qué no hizo Arévalo? ¿A qué no se dedicó el gobierno de Arévalo? En educación, en cultura, en asuntos laborales, en asuntos agrarios, en asuntos de los pueblos originarios. Hizo tantas cosas y cosas tan trascendentales Arévalo, e incluso era hasta escritor, pues, porque escribió varios libros, recuerdo El tiburón y la sardina, Sí. entre otros. Un hombre muy productivo, ¿verdad? Muy rico en ideas, en iniciativas, en acciones de gobierno. Pero también yo digo, hizo tan buenas cosas en su gobierno. ¿Era el hombre o era el equipo? O las dos cosas. Sí, las dos cosas. Recordemos que en historia generalmente vemos a la figura presidencial, que sin duda tiene en este caso un peso extraordinario, pero está acompañado de un equipo de profesionales probos, muchos de ellos, sus ministros, e incluso hay algo que debemos de dedicarle un tiempo especial, y es Arévalo y la universidad, porque su proyecto político en términos puramente culturales y educativos encontró, digamos, el espacio que hacía falta al fundar la Facultad de Humanidades de aquel entonces. Entonces, ahí encontramos un pilar clave para poder encontrar ese desarrollo de las ideas, del mundo de los libros, en donde él se da, como bien lo decías, un escritor de pluma fina y un escritor muy ameno, ¿verdad? Muy ameno, sus libros dan ganas de leerlos hasta terminarlos, y cada dato que él aporta, cada interpretación, quizás en libros como el que mencionábamos, Memorias de Aldea, en donde encontramos, por ejemplo, interpretaciones de cuando era niño y jugaba en la calle y se iba la luz, o las calles no tenían asfalto. Digamos, apostarle a lo pequeño, a lo micro, a la experiencia personal, pero que a la vez recupera esos espacios de la Guatemala de esos años. Él lo hace con una riqueza de vocabulario que nos invita a leerlo y pues definitivamente nos hace adentrarnos a esa realidad que nos está narrando, ¿verdad? Entonces, era la figura en este caso de Arévalo, pero también su equipo. Podemos ver un Manuel Galich, por ejemplo, un Rolls Bennett, una infinidad, un Guerra Borges. Podemos ver mucha juventud de ese entonces, que ahora afortunadamente todavía tenemos algunos niños de aquel entonces, ¿verdad? Un Carlos Navarrete, un Tono Móvil, y algunos, lamentablemente el fallecido ahora recientemente, un Jorge Solares, que eran como los niños que absorbieron, digamos, la plenitud de todo ese pensamiento y de todo ese proyecto. Pero podríamos decir, los historiadores a veces rescatamos la figura, pero el proyecto eran todos esos hombres maravillosos y mujeres de pensamiento de cambio que lo acompañaron y que hicieron ese gobierno, ¿verdad? Que fundaron ese gobierno. Y prueba de ello es que en este libro que se llama Docencia y Humanismo en Guatemala, se recuperan los archivos de los primeros profesores que él invita a venir a Guatemala, habiendo sido compañeros de él en Argentina o maestros de él mismo en Argentina. Los invita y arma el primer claustro de docentes, en donde podemos ver exámenes de graduación, alumnos inscritos, un Severo Martínez, por ejemplo, alumno inscrito, y una gama de ideas y de libros de profesionales, como por ejemplo Juan Mantovani, que era uno de los pedagogos digamos, más actualizados en Argentina. Y recordemos esa Argentina también que se había nutrido de todos esos migrantes políticos que habían tenido que salir de la dictadura franquista y de otras convulsiones de Europa por tener un pensamiento también amplio y comprometido. Sí, sí, yo admiro al político, al humanista, al educador, porque Arévalo pues tenía grandes cualidades. Yo me he leído como 2 o 3 veces Despacho Presidencial, que yo creo que debería ser el libro de cabecera de cualquier político inteligente que quiera hacer política en Guatemala. Era Arévalo un hombre pues probablemente irrepetible,
tenía una visión tan especial, por ejemplo, el Seguro Social, ¿verdad? Haber traído a 2 expertos de Costa Rica para que le elaboraran el proyecto del Seguro Social. Por ejemplo, o haber apoyado la revolución de Figueres en Costa Rica, enviándole armas, un hecho que se conoce muy poco. Arévalo pertenecía a la llamada Legión del Caribe en aquellos tiempos, que buscaba pues acabar con las dictaduras que existían en América Latina, en el Caribe. Estamos conversando con Artemis Torres sobre la figura de Juan José Arévalo. Vamos a regresar en un momento. Volvemos con Artemis Torres, nuestra invitada de hoy en el programa. Estamos conversando sobre las ideas, sobre el pensamiento del doctor Juan José Arévalo, expresidente de Guatemala. Artemis, tenemos ahora en estos 80 años de la Revolución de Octubre la coincidencia de que el hijo del presidente Juan José Arévalo es el presidente actual del país y que llegó al poder pues producto de una desesperanza del pueblo de Guatemala de acabar pues con gobiernos tan amañados, de gobiernos tan antipopulares, como una esperanza, ¿verdad? En al menos salir de todo eso negativo que políticamente teníamos. Y nosotros pues esperamos que Bernardo Arévalo, que es el presidente, pues de alguna manera, bueno, yo creo que de por sí el hecho de no tener a los anteriores ya es un gran logro. Sí, tener a alguien como Bernardo realmente es un lujo en cierto modo para Guatemala. ¿Cómo ves esa coyuntura? Creo que estamos iniciando todavía este nuevo gobierno. Como decía alguna frase de despacho presidencial, los gobiernos deben de allanar el camino y quitar todas aquellas espinas, escombros, para que el pueblo pueda transitar con mayor facilidad y fluidez sobre los caminos y los derroteros que vienen hacia futuro. Y creo que eso es lo que está haciendo el gobierno actual, empezando a limpiar los primeros escombros. A quitar las minas. A quitar las minas. ¿Verdad? Es un camino minado. Esos obstáculos que van retrocediendo, ¿verdad? Y pues veo con mucha esperanza el hecho de que se comprenda de que ser administrador público es realmente, tiene un compromiso social enorme, que haya claridad en que un gobernante debe de servir al pueblo y no al contrario, como ha sido en los gobiernos, en la mayoría de los gobiernos anteriores. Creo también que hay una esperanza en que se comprende de que lo más valioso de un país son sus habitantes, concebidos como personas, como seres humanos complejos, como conglomerados que en proyectos políticos anteriores estuvieron, yo no voy a decir invisibilizados, porque estuvieron totalmente anulados, y que las personas que dirigen en alguna medida han manifestado tener esos principios morales y éticos que deben de prevalecer para no desvirtuar los procesos, ¿verdad? El enriquecimiento, por ejemplo, el individualismo, que es como uno de los grandes males que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos, y más en estos tiempos en donde la economía globalizada, ahora que ya se hablan de otros conceptos más amplios, pues nos están totalmente llevando a digamos, a esos caminos o a esas rutas equivocadas en donde el tener dinero y las ambiciones personales van en contra de todo aquello que pueda ser de beneficio colectivo. Creo que se está empezando por ahí, y esa limpieza de esos pequeños brotes de luz que ojalá cada vez sean más intensos,
creo que los vamos a ir edificando poco a poco, ¿verdad? Esos altos índices de corrupción que los vimos que colapsaron con una pandemia recién pasada, recién vivida, con esos extremos de pobreza y pobreza extrema que ha tenido en los últimos tiempos el país, con ese desprecio por la condición humana, ¿verdad? Que lo vemos también en una salud pública que ha sido también vergonzosa y denigrante para la población. En realidad, en todos esos tópicos que estamos mencionando, Byron, yo creo que hay esperanza y que el camino se ha empezado bien. Esperemos que los obstáculos cada vez sean menos también y que los grupos que no han dejado, que han hecho esos obstáculos y no han dejado libre el camino, cada vez recapaciten más. Yo siempre pienso y creo que la capacidad del ser humano de pensar y de tener esa sensibilidad hacia el dolor y el sufrimiento de los conglomerados sociales, pues debe de ir desapareciendo poco a poco. Y quizás sea algo utópico y algo muy ideal, pero todavía creo en esa posibilidad de los seres humanos cambiantes y que sus ideas vayan por el camino correcto de una democracia, y no de una democracia importada, sino de una democracia que la pensemos desde nuestras propias raíces. Creo en ese hombre latinoamericano y creo en estos orígenes mesoamericanos que todos tenemos, que nos competen a todos como país, y que también en esos saberes ancestrales hay pues una posibilidad de hacer quitar esas ideas dicotómicas de lo malo y lo bueno, sino también visualizar pues matices que nos permitan a todos tener pues momentos de cada vez más de mayor convivencia pacífica y mayor comprensión a los problemas torales que hemos tenido como país. Sí, es una realidad compleja la de Guatemala. Luchar contra la corrupción, por ejemplo, es un camino lleno de espinas y de minas, porque es un fenómeno muy enraizado en la cultura guatemalteca. El aborazamiento por la riqueza, por los bienes del Estado, es terrible. Un Estado que durante largo tiempo pues ha sido usado nada más para el enriquecimiento de unos pocos. Y ahora pues es un fenómeno que está muy diseminado, muy generalizado. Es complejo, ¿verdad? Porque es casi todo, ¿verdad? Es casi un todo, porque el funcionariado público de Guatemala, pues incluyendo a todo el mundo, municipalidades, gobernadores, diputados, ministros, secretarios, empleados públicos, organismo judicial, policía, ministerio público, es una complejidad que uno, digamos, puede a veces pensar que casi es imposible luchar contra esa marea que ha afectado tanto al país, una marea de corrupción. Y pues el gobierno actual se enfrenta pues a ese desafío, que creo que es el desafío más profundo, pero aparte de eso también, como Guatemala hay una acumulación de tantos problemas, también el Estado, que requiere casi de cirugías profundas, de reformas, de grandes reformas, ¿verdad? En el campo de la educación, de la cultura, hay muchos retos. Y frente a eso, pues realmente el gobierno quizá se van a dar pequeños pasitos, ¿verdad? Sí, porque bien lo decía, son estructuras fuertes que han venido consolidándose a través de muchos años, y nuestra historia ahí está para que la estudiemos y comprendamos lo que justamente nos estás diciendo, Byron. Y por supuesto una cultura de corrupción que ha permeado todas las instancias. El rescate de eso, como decías, ahorita es algo que va a ser titánico, ¿verdad? Enfrentarse a todo esto que hemos venido heredando, y que cuando vemos esos hechos históricos, digamos, que la historia oficial nos ha marcado como los muy importantes, vemos que ahí se han consolidado esas estructuras de corrupción que hoy vemos. Y ¿verdad? Entender sobre todo, pues, porque cuando se dio el triunfo de Bernardo Arévalo, pues obviamente
fue el resultado de una gran expectativa que se generó. Sí. Y entender que estos problemas que son tan profundos, tan complejos y que vienen de tanto tiempo atrás, no se van a resolver en 3 o 4 años. Exactamente, tenemos que tener, digamos, esa visión de que tiene que ser un largo aliento este tema político, porque bien lo decías, estamos empezando y en 4 años no va a dar tiempo, pero se van a empezar a ir, digamos, consolidando esos pilares que necesitamos para ir haciendo esta limpieza que necesita el país y que la demanda la población urgentemente. Hemos llegado ya a niveles de violencia, producto de esa desigualdad que ha existido históricamente y de todos estos factores que han hecho ahora lo que decía, digamos, la necesidad de un triunfo como el triunfo que se obtuvo en estas últimas elecciones, que ya eran gritos desesperados realmente. La plaza central ha sido como el escenario, ¿verdad? En donde se han dado todos estos movimientos y en donde también un espacio político de manifestación abierta, en donde el pueblo ha manifestado esas inconformidades que realmente nos han ahogado últimamente. Y como lo decía, con expresiones como los hospitales en donde llegamos a morir porque realmente no se habían dado ni medicamentos, ni atención médica, infraestructuras que se caen y que son vergonzosas. Es decir, un desprecio total por la vida, por esos niveles de corrupción y por esas estructuras que todavía siguen ahí haciendo presión y que no se logran todavía desarticular para entender que queremos todos y que merecemos dignificar la condición humana con un país mejor. Y en el campo de la cultura, en el campo de la educación, ¿tú crees que hay algunos objetivos que se deberían de trazar? Probablemente que hayas conversado con otras personas que se dediquen al arte, que se dediquen a la literatura o a la educación misma, de lo que se pueda materializar en este periodo inmediato, digamos, próximo. Sí, tengo entendido de que hay algunos ya esfuerzos por hacer una especie, yo lo entiendo como hacer una especie de aquellas misiones de cultura ambulante, pero que ya se vayan posicionando a nivel departamental, en donde el impulso a las artes, sobre todo el teatro, por ejemplo, que es tan importante potencializarlo, la literatura, talleres de escritura de niños, pero sobre todo hacer conciencia a los profesores, a los padres de familia, a la comunidad en general, de que este tipo de educación a través del arte o las artes es sumamente importante para poder cultivar la parte creativa, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? Y ahí hay algo muy importante, Byron, que quisiera también retomar en 2 sentidos. Uno, que este documento que hoy estabas mostrando acá, que quienes nos escuchan y nos ven podrán verlo, contiene un breve análisis que nos da también una radiografía del pensamiento arevalista. Y es que revisando su biblioteca, que empieza a ingresar a la Biblioteca Nacional en 1979, son 8.732 libros los que formaron su última biblioteca después de tantos exilios y pues cuestiones que fueron, me imagino, desarticulando también su propio fondo bibliográfico, nos demuestran que a través de sus lecturas podemos intuir o inferir que su gran formación era en las humanidades. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de libros, es curioso, son libros de historia, de literatura, y lo que menos hay son libros de política y de economía. Los hay, por supuesto, pero su mayor, digamos, fuerte estaba en esa formación, como lo evidenciamos con su propia formación académica. Pero lo importante es percibir que en ese proyecto político y cultural, cuando te hablaba de que el fin último de la educación era formar a los seres humanos dentro de ese gran concepto de la personalidad, hace como una pirámide de comprensión del ser guatemalteco. Y en ese ser guatemalteco dice, los guatemaltecos, como todo ser humano, tenemos como niveles de ir superando nuestra capacidad intelectiva. Y el primer nivel que todos lo poseemos es ese nivel de las pasiones, ¿verdad? Todo ser humano se apasiona por algo, pero ese nivel de pasiones, de que nos vamos, digamos, nos vislumbramos
por los placeres, por las cosas que nos brinda el mundo material objetivo que está ahí fuera de nosotros, se va complementando después porque todo ser va pasa a otro nivel superior, que es el nivel de las apreciaciones políticas. Y él dice, y ahí todos tenemos una beta también y una formación que tenemos que ir escalando poco a poco. Pero el tercer nivel, que ya es un nivel más pulido, es el nivel del conocimiento. Y a ese nivel del conocimiento no debemos de quedarnos ahí, porque muchas veces aprendemos y conocemos conocimientos científicos valiosísimos o no científicos e igualmente valiosos, que nos hacen a sí mismos crecer. Pero cuando llegamos al nivel de adquirir el ser para la personalidad, llegamos como a un nivel superior que hemos ido escalando poco a poco, y que ese nivel del ser propio, ser auténticos, ser nosotros mismos, ser guatemaltecos para darnos a los demás y en función también de los demás y también de sí mismos, es lo que nos va indicando este momento de la pedagogía de la personalidad, que yo creo que sigue siendo tan vigente en los tiempos actuales. Es decir, ya no dejémonos asombrar por ese mundo que nos agobia, del consumo, del mercado, de los grandes centros comerciales, de esas identidades que se nos imponen para ser cada vez más iguales a los demás, ¿verdad? Sino de rescatar ese potencial que tenemos a través de un sistema educativo que está disperso, a través del apostarle a la academia hacia afuera, y a través también de eso que decíamos que es promover la cultura y esos espacios artísticos y de conocimiento científico sobre todo en los departamentos de Guatemala. Es decir, salir de nuestro periodo o de nuestra estancia aquí de confort para hacer una educación más real, más viva, y retomar también lo que está en esas particularidades. Quizá innovando las formas, ¿verdad, Artemis? Porque ahora con la invasión de medios tecnológicos modernos, pues tanto la educación como la cultura tienen que encontrar, digamos, cómo llegar o cómo desplazar, no sé. Es un gran reto realmente que llegue conocimiento, cultura a las personas. A mí me contaban de que en Guatemala digamos, el dueño del Mechito, por ejemplo, dicen que se está volviendo millonario solo con el TikTok. Y lo mismo Neto Brand con sus TikTok, dicen que también están haciendo mucha plata con eso, por la cantidad de gente que los ve en el TikTok, ¿verdad? Y por supuesto, pues que eso en el área rural es masivo. Y es una cultura, pues, la verdad, tan superficial, tan sin mayor trascendencia, importancia, pero es lo que le está llegando a la gente. Entonces ahora, cómo llegar a la gente con cosas más productivas, más enriquecedoras del conocimiento, de las ideas, del pensamiento. Creo que ese es el reto actualmente de la educación y en general de la cultura. Es decir, ¿cómo? Sí, de acuerdo. ¿Cómo utilizar ya todos esos medios, esa tecnología para la formación? Sí, porque la gente está entrando a una deformación terrible sobre la realidad. Sí. ¿Verdad? El consumo, el entretenimiento, el sexo, pues, y realmente los valores, el humanismo, el arte, la política, el cómo participar políticamente, socialmente, para resolver los problemas, cómo ser mejores personas, cómo alimentarse mejor, todo eso está pasando ya en un segundo plano. Sí, entonces el reto, el gran desafío es ese, hacer de que estos medios a los cuales te has referido, que pegan porque son rápidos, porque los veo de inmediato, porque tienen dinámica, cómo utilizarlos también desde, digamos, parámetros ya más establecidos, educativos, que puedan también contribuir, sin dejar de ser, digamos, tener esa particularidad que es lo atractivo en este mundo de los TikTok, por ejemplo. Sí. O incentivar, ¿verdad? ¿Cómo incentivar la lectura? Porque
el hecho que existan estos medios tampoco quiere decir que nos olvidemos de la lectura. Sí, sí. ¿Verdad? Pero ¿cómo incentivar que la gente lea? Yo creo que eso es un reto para los sistemas educativos y culturales. Sí, y cambiar esa metodología de siempre, ¿verdad? Que es leer por leer, no. Leamos, quizás vamos a ser muy selectivos en lo que vamos a leer, pero vamos a leer libros que transformen nuestras vidas y libros que sean trascendentes, en ideas trascendentes. No quiere decir complicadísimos, pueden ser ideas muy pedagógicas, muy matizadas, muy, digamos, adaptadas a cada uno de las mentalidades de los grados escolares, pero en donde la comprensión tiene que ser lo más importante. Sí, y la historia, el conocimiento de la historia, porque ahora, desafortunadamente, uno siente que ya la historia, la filosofía, la poesía, como que ya no le interesan a nadie. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sí, sí. Incluso ni a los centros educativos, a veces uno siente que hace poco salió una encuesta que en la Facultad de Escuela de Ciencias Políticas que van a suprimir la sociología. Imagínate qué ideas tan descabelladas. Sí, una encuesta que yo les dije, bueno, yo creo que lo que hay que desaparecer probablemente es a los docentes, pero no la sociología. Claro, ¿verdad? claro. Esa tendencia que estás mencionando es muy importante, porque desaparecer la sociología, en una facultad de ciencias económicas, por ejemplo, que ya la carrera de economía pura esté desapareciendo porque hay muy pocos alumnos, en una facultad de humanidades en donde la filosofía ya sea de 2, 3 estudiantes, cuando deberían de ser carreras torales para comprender la realidad nacional y el mundo, ¿verdad? La historia, como lo decías. Afortunadamente la Escuela de Historia se mantiene en su número de estudiantes, ¿verdad? Con antropología, con arqueología, con esa historia viva. La escuela no es porque sea mi alma mater, pero es mi unidad académica en donde me he desarrollado y siempre he tenido una postura muy crítica. Pero vale la pena también mencionar que en estos libros de Juan José Arévalo, fíjate que una gran cantidad de libros son de historia. Entonces era un conocedor de la historia y lo sabemos. Pueblos que conocen su historia son pueblos que aspiran cada vez más a la libertad y a vivir en condiciones humanas y dignas. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Artemis. Se nos terminó el tiempo del programa. Te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos que estas publicaciones las podamos ver impresas ya dentro de poco. Esperamos que la Universidad de San Carlos o la Editorial Cultura o la Tipografía Nacional se esfuercen en difundir este tipo de publicaciones. Así que gracias a ustedes también por su atención y nos vemos la próxima semana con otro tema.